¿Qué tal? Pues bienvenidos nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de química general. Entonces, el tema es balance de masa. Y bueno, en este caso vamos a trabajar con estequiometría no ideal. Entonces, vamos a resolver un problema que dice lo siguiente. Para la obtención de 2,66 toneladas de cloruro de amonio, se utiliza sulfato de amonio con pureza del 85% en masa y cloruro de potasio con 40% de exceso, lográndose una conversión del 84%. Realiza el balance de masa del proceso. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es establecer la reacción que está ocurriendo aquí. Entonces tenemos el sulfato de amonio que se hace reaccionar con cloruro de potasio y bueno, esto va a formar el sulfato de potasio más el cloruro de amonio. En este caso, bueno, la reacción ya la tenemos aquí balanceada. Solamente necesitamos aquí un 2 como coeficiente estequiométrico en el cloruro de potasio y un 2 también como coeficiente estequiométrico en el cloruro de amonio. Ahora, en este ejercicio también ya se nos proporcionan las masas de combinación. Recuerden que las masas de combinación no es más que sacar o calcular primero las masas moleculares de cada uno de estos compuestos y luego multiplicarlas por el coeficiente estequiométrico de cada uno de ellos. Bien, ahora vamos a realizar, o en este caso vamos a poner una pequeña tablita donde yo voy a poner todos los compuestos que tengo aquí y los voy a dividir obviamente en primero los reactivos, que son estos dos, y luego los productos, que son estos dos. Al final de mi tablita va el balance, y en esa tabla tengo aquí lo que entra a la reacción, lo que reacciona o se forma y finalmente lo que sale de la reacción. Entonces, como sabemos que se debe de cumplir, que la suma de las entradas al final del balance debe de ser igual a la suma de las salidas en masa. Bien, ahora vamos a vaciar algunos datos. Por ejemplo, yo sé que de los productos pues no entra nada al inicio, porque los productos se van formando durante la reacción, pero no entran. Y bueno, el otro dato que tenemos aquí es que se obtienen 2,66 toneladas de cloruro de amonio, que es uno de los productos. Entonces se van a obtener o se van a formar 2,66 toneladas y obviamente eso es lo que va a salir. Este dato es súper importante. ¿Por qué? Porque este cloruro de amonio, estas 2,66 toneladas, se formaron durante la reacción. Y si se formaron, quiere decir que eso estequiométricamente pues se va a formar una cierta parte de sulfato de potasio, que es estequiométrico con esto que se formó de cloruro de amonio, y también nos va a dar la parte que reaccionó de cloruro de potasio y la parte que reaccionó de sulfato de amonio. Tengan aquí cuidado, bueno, aquí hay que tener presente que el sulfato de amonio yo lo estoy separando en reactivo puro e impurezas, ya que nos dice que tiene un 85% en masa de pureza. Y bueno, también podemos deducir, porque dice aquí que el 40% de exceso de cloruro de potasio, podemos deducir que el cloruro de potasio es el reactivo en exceso. Bien, entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar con lo que les comentaba. A partir de esta cantidad de cloruro de amonio que se formó, vamos a obtener cuánto se formó de sulfato de potasio, cuánto reaccionó de cloruro de potasio y cuánto reaccionó de sulfato de amonio. Recuerden que la parte que reacciona de sulfato de amonio corresponde solamente a la parte que reacciona del reactivo puro, puesto que las impurezas no participan en la reacción. Entonces vamos a hacer los cálculos. Primero, este es el dato de partida. Sabemos que la masa que se forma de cloruro de amonio es de 2,66 toneladas. A partir de ese cloruro de amonio y con las masas de combinación que tenemos aquí, vamos a calcular primero cuánto reaccionó de sulfato de amonio. Entonces, aquí lo tenemos. Masa que reacciona del sulfato de amonio son los 2,66 toneladas de cloruro de amonio que se formaron, multiplicado por un factor de conversión. Recuerden que en ese factor de conversión van los datos de mis masas de combinación de la estequiometría, la cual me dice que por cada 132 toneladas de sulfato de amonio, que es el que yo quiero calcular, se van a obtener 107 toneladas de cloruro de amonio, que es el dato de partida. Entonces aquí toneladas de cloruro de amonio se cancelan con toneladas de cloruro de amonio y me va a quedar las toneladas de sulfato de amonio. Hago la operación, 2,66 por 132 entre 107,
y eso me da 3.2815 toneladas. ¿De quién? De sulfato de amonio que reaccionaron. Voy a hacer el mismo cálculo, pero ahora para el siguiente reactivo, que es la masa que reacciona de cloruro de potasio. Y lo mismo, viene mi dato de partida, que es el cloruro de amonio en toneladas, y aquí voy a cambiar simplemente el dato de cloruro de potasio, que es el que quiero obtener. Y la estequiometría o las masas de combinación me dicen que son 149 toneladas de cloruro de potasio por cada 107 toneladas de cloruro de amonio. Se cancela, igual que hace rato, el cloruro de amonio, y me quedan las toneladas de cloruro de potasio, que son 3.7041. Bien, recuerden que estos datos, vuelvo a repetir aquí, de los factores de conversión, se obtienen de aquí, de las masas de combinación, son estos que están aquí, ¿ok? Bien, después voy a obtener la masa que se forma del sulfato de potasio, que es el otro producto, pero igual, voy a partir de la masa o en toneladas del cloruro de amonio que se formó, y lo mismo, aquí van mis datos de la masa de combinación, abajo van las toneladas de cloruro de amonio, que se cancelen, y arriba van las toneladas del sulfato de potasio, en este caso son 174. Hago la operación nuevamente, 2.66 por 174 entre 107, y me da 4.3256 toneladas de sulfato de potasio que se formó durante la reacción. Estos tres datos que tengo aquí los puedo ya vaciar en mi tablita, entonces los voy a poner aquí. Masa que reacciona de sulfato de amonio, 3.2815, aquí lo tengo. Masa que reacciona de sulfato de amonio, y acuérdense que eso viene del reactivo puro, nada más, y es negativo porque están reaccionando, se están consumiendo. Masa que reacciona del KCl son 3.7041, aquí lo tengo. Masa que reacciona del cloruro de potasio. Y por último, masa que se forma del sulfato de potasio, que son 4.3256, aquí lo tengo. Es positivo porque se forma durante la reacción. Y bueno, como sé que este se forma y a la entrada pues no había nada, eso es lo que va a salir al final de la reacción. Entonces ya tengo todos estos datos de la tabla. Bien, ahora me voy a concentrar en obtener los datos que faltan. Bien, entonces vamos a iniciar primero con el reactivo limitante. ¿Qué me falta de aquí? Me falta obtener 1, las impurezas, y 2, bueno, el reactivo puro. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que esta parte de aquí, estas toneladas que reaccionaron del sulfato de amonio, corresponden al 84% del total de entrada de sulfato de amonio, puesto que esta es la conversión. Hubo una conversión, un grado de conversión, una eficiencia de reacción del 84%, lo cual quiere decir, en otras palabras, que de lo que entró de sulfato de amonio solo reaccionó el 84%. ¿Ok? Entonces, a partir de este dato, vamos a calcular el reactivo puro alimentado. Reactivo puro alimentado del sulfato de amonio, que es el reactivo limitante. A partir de las toneladas de reacción, que son 3.2815, pues lo multiplico por la conversión. Esta proviene de la eficiencia de reacción. Creo que aquí tengo un pequeño cambio. Bueno, aquí dice que la conversión es del 84%. Vamos a hacerlo con el 85%, ahí me equivoqué. Entonces vamos a cambiarlo al 85%. Digo, al final de cuentas el balance va a salir bien. Bien, entonces, por cada 100 toneladas alimentadas, yo voy a tener 85 toneladas que reaccionan, que es la eficiencia de la reacción. Entonces, eso me da un total de 3.8606 toneladas de reactivo puro alimentado de sulfato de amonio. ¿Ok? Hago la operación igual que hace rato. 3.2815 por 100 entre 85. Aquí se cancelan las toneladas de reacción, quedan las toneladas alimentadas. Ahora voy a calcular las impurezas, porque ya sé que tiene un 85% de purezas, es decir, esta masa, este reactivo puro corresponde al 85%. Entonces, ¿cómo calculo las impurezas? Bueno, a partir de este reactivo puro que ya calculé acá, yo sé que este reactivo puro corresponde a 85%, lo cual es lo mismo que decir 85 toneladas por cada 15 toneladas de impurezas.
Simplemente recuerden que la suma de las impurezas más las purezas me tiene que dar el 100% en una base de cálculo. Entonces, por cada 85 toneladas de reactivo puro, yo voy a tener 15 toneladas de impurezas. Se cancela toneladas de reactivo puro y me quedan toneladas de impurezas. Hago la operación, 3.8606 por 15 entre 85 me da 0.6813 toneladas de impurezas. Voy a vaciar esos datos en la tabla del reactivo limitante. Entonces, aquí tengo ya el reactivo puro que lo obtuve de este lado, 3.8606. Tengo las impurezas, 0.6813. Recuerden que de las impurezas no reacciona nada y así como entran, pues simplemente vuelven a salir. Acá de este lado yo sé que entró esta cantidad de reactivo puro, reaccionó esto, hago la resta y me queda que al final salen de ese reactivo puro 0.5791 toneladas. Bien, ya solo me falta el cálculo para el cloruro de potasio. Entonces, a partir de esta cantidad de cloruro de potasio, que ya sé que es la que reaccionó, voy a obtener lo alimentado estequiométrico. Entonces, a partir de la cantidad de toneladas que reaccionó de este componente, que ya lo tenía calculado previamente, esto lo voy a multiplicar por 100 toneladas de reactivo alimentado por cada 85 toneladas que reaccionan, que esto es simplemente la eficiencia de la reacción. Y obtengo 4.3578 toneladas de KCl alimentado, pero solamente el estequiométrico. Pero hay que tener cuidado, porque según el problema no se alimentó solamente lo estequiométrico, sino que se alimentó un exceso del 40%. Entonces, el alimentado total va a ser el alimentado estequiométrico por ese factor que me establece cuánto se alimentó en total, ya tomando en cuenta el exceso. Entonces, si yo tomo en cuenta que se alimentó un 40% en exceso, quiere decir que alimentó un total de 140% o de 1.4, que es lo mismo que decir 140 toneladas totales por cada 100 toneladas estequiométricas. ¿De acuerdo? Entonces, esta cantidad que obtengo acá es el alimentado total, que ya incluye a lo estequiométrico más el exceso. Bien, y vacío esos datos en la tabla. Solamente 6.1009 toneladas alimentadas, que ya incluye al exceso. Le resto lo que reaccionó, que ya lo tenía previamente calculado, y me da que al final sale esta cantidad. Después hago la suma de mis entradas, 3.8606 más 0.6813 más 6.1009 y me da 10.6428 toneladas. Abajo, en las salidas, 0.5791 más 0.6813 más 2.3968 más 4.3256 más 2.66 toneladas, me da exactamente la misma cantidad. Entonces, aquí ya tengo establecido mi balance, que me dio exacto, tanto en la entrada como en la salida, y bueno, de un problema de estequiometría, donde tenemos que no es ideal, ya que tenemos reactivo puro, reactivo en exceso, reactivo limitante, eficiencia de la reacción o grado de conversión. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Una disculpa por haber cambiado aquí el dato del grado de conversión, no me había fijado, que aquí es 84, bueno, yo hice los cálculos con el 85%, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, compártanlo, suscríbanse y bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.